Hola a todos. Gracias por venir. Estamos dándole un minuto a los demás y vamos a empezar. Veo que la gente está llegando. Nos encantaría saber desde dónde nos acompañas a través del chat. Yo soy Helitz Villegas, soy la directora de la iniciativa de matrimonio forzado. Estoy en el norte de Virginia y conmigo está como facilitadora Genevieve. ¿Quieres pues compartir desde dónde nos acompañas? Sí, yo soy Genevieve Mayer y estoy acompañándolos desde Indiana. Y en un minuto vamos a hablar un poco más de quiénes somos y el trabajo que hacemos, pero muchas gracias. Me encanta ver que nos acompañan desde diferentes sitios en el chat. También tenemos información sobre cómo escuchar en español. Entonces van a encontrar el- la, la información, las instrucciones en inglés y en español. Brevemente les voy a decir que pueden ver un icono del mundo en la parte de abajo de su pantalla y pueden hacerlo y escogerlo. Si tienen problemas, pueden también cerrar el audio original y solamente escuchar el audio en español. Gracias. Veo a gente aquí de ayuda y de Fairfax, del DMV. Gracias a los que nos acompañan de otros sitios del país. Les aprecio mucho su tiempo. Sabemos que todos tienen muchas ocupaciones, Genevieve y yo. Genevieve está yendo en diferentes direcciones, muchas reuniones y capacitaciones. Mil gracias a todos los que nos acompañan hoy. Vamos a empezar respetando su tiempo. Voy a decirles que está siendo grabado este seminario y van a tener la grabación y van a tener acceso al PDF y a las diapositivas una vez hayamos terminado. Entonces empecemos nuevamente. Soy Gelitz Villegas, soy la directora de la iniciativa de matrimonio forzado, que es de parte del Centro Tahari de Justicia. Soy muy contenta con Genevieve Meyer, mi colega, y mil gracias a la Oficina de Violencia contra las Mujeres que apoya este seminario virtual a través de la subvención de asistencia técnica y capacitación. Genevieve, ¿puedes contarnos sobre su trabajo en Indiana? Gracias. Yo soy Genevieve Mayer y yo soy una defensora de matrimonios infantil y estoy con una organización jóvenes que también trabajamos en en remisiones, y el programa es el de víctimas de Indiana, y estoy muy afortunada de también de ir en todo el estado, mirar las personas interesadas y los recursos para los sobrevivientes de trata y para colaboración y mejorar los sistemas. Eso es lo que yo hago. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Genevieve. Bueno, si hago un poco, si voy un poco más, si hablo un poco más despacio es para darle la oportunidad a las intérpretes de interpretar en español. Veo a muchos nombres conocidos, entonces no voy a detenerme mucho en Tajaré, pero si no lo conocen, somos una organización que provee servicios legales a inmigrantes sobrevivientes de violencia contra la mujer, doméstica, y otros delitos de trata de personas y matrimonios forzados. Tenemos oficinas en diferentes sitios, en California, Texas, Georgia, y aquí en la zona de Virginia y Washington, D.C., al igual que en Baltimore.
Específicamente, yo voy a estar enfocándome en la iniciativa contra el matrimonio forzado, que es el que yo dirijo y proveemos servicios a las personas en todo el país, independientemente de de dónde, si están ubicados en donde un sitio donde tenemos oficinas de Tajarí y las personas con las que trabajamos han sido impactadas por matrimonio forzado, bien sea de que ya se han casado o tienen miedo de que se está planeando un matrimonio para recibir apoyo para evitar el matrimonio que no quieren. Vamos a hablar más de eso a medida que avanzamos, pero es importante decir que trabajamos directamente con las personas directamente impactadas. Ustedes pueden ver que les damos apoyo o los remitimos. Aquí hoy, para enfocarnos en en nuestra capacitación y la asistencia técnica, lo que hacemos, lo que nos gracias a la subvención de la violencia contra las mujeres. Es una oportunidad maravillosa que vemos para asegurarnos que todas las personas que están trabajando con alguien que ha sido impactado por violencia aquí en Estados Unidos entiende que el tema del matrimonio forzado está aquí, sucede cuando las personas de todas las edades, de todos los contextos, a menudo no saben qué tienen que preguntar y por eso estamos aquí con la idea de que simplificar ese tema, porque si una persona joven llega a cualquiera de ustedes eh, donde estén. Si una persona joven se les acerca, entonces ustedes esperamos que pueden identificar si hay matrimonios forzados en su vida y le pueden también darles algo de apoyo y conexión a algunos recursos. Y si están teniendo preocupaciones o preguntas, sepan que existe la iniciativa del matrimonio forzado. Genevieve y otros socios están aquí para apoyarlos y asegurar que esta gente joven está recibiendo los servicios y el apoyo que necesitan y merecen. Y gracias a todos por seguir agregando desde donde nos acompañan. Muy bien, entonces, como cuando estábamos pensando en este seminario, nos surgió esta pregunta, ¿por qué nos enfocamos en los jóvenes? Algo que se me vino a la mente es que cuando la iniciativa de matrimonio forzado empezó en 2011, desde entonces hemos servido directamente a más de 1,000 personas y desafortunadamente los casos más difíciles para apoyar son de esas personas que estaban debajo de la mayoría de edad y por muchas razones, por tal vez porque tienen miedo de un futuro matrimonio eh, y porque también porque no tenían pruebas de que ya había otro abuso, o porque tal vez ya estaban casados y ahora esas leyes que estuvieron allí para protegerlos como niños no necesariamente estaban allí para protegerlos, o la gente simplemente no sabía cómo apoyar a un menor de edad casado. Entonces, para nosotros es muy importante enfocarnos en los jóvenes y en los proveedores de servicios que apoyan a los jóvenes, porque normalmente son los consejeros, los profesores, los entrenadores, los trabajadores sociales son los primeros puntos de contacto para las personas jóvenes y para que a los que buscan apoyo y tal vez también nombrando que necesitan un defensor. O si es algo también que ustedes están notando. Para nosotros pensamos que era muy importante, especialmente a medida que continuamos trabajando en este tema de matrimonio infantil en Estados Unidos. Y vamos a hablar más adelante. Genevieve, quisiera darte la palabra
para ver si quieres agregar algo aquí en cuanto a la razón por la cual tú piensas que ese enfoque en matrimonio forzado, matrimonio infantil es importante. Sí, continúa la conversación de reconocer que sucede aquí, sucede en todos los grupos étnicos, razas, religiones, en todas las comunidades. No es solamente en una área en la que sucede. Y también la gente que se dé cuenta que sucede y que no es necesariamente una experiencia positiva. A veces cuando pensamos en el matrimonio pensamos en algo una experiencia positiva, el estatus social, es algo que uno busca como en las metas de la vida. Y veo muchas veces, especialmente cuando tienes menores o niños que están en esos matrimonios, que es algo que ellos tienen algo de autonomía. Desafortunadamente no es así. Es por eso porque nos enfocamos en esta área. Gracias. Entonces, para seguir con esta conversación, lo que hemos notado en nuestro trabajo, al trabajar con los menores que están en riesgo y también trabajamos con adultos que han sido impactados por el matrimonio forzado desde niños, es que los jóvenes, los niños, mm, que es realmente un factor de riesgo la edad. Normalmente las personas, y tengan en cuenta que la edad de mayoría cambia en diferentes estados, pero cuando pensamos en los menores de edad, pensamos a alguien menor de 18 o la edad de mayoría de edad en su estado. La capacidad de buscar ayuda por sí mismos es algo que no se les provee o es algo que ni siquiera saben que tienen o que tienen acceso o que incluso la idea de que sus padres pueden escoger por ustedes dónde viven, qué comen, qué fe practican, dónde van a la escuela, pero ellos no, supuestamente no les deben forzarlos en matrimonio, una relación. Eso es algo que no es fácil de segregar del poder de los que tienen los padres sobre los hijos, de separar. Eh, la edad eh, es algo que estamos viendo como un factor potencial cuando estamos mirando el espectro de abuso que alguna persona tal vez está sufriendo y la realidad de que cuando alguien tiene 18 años, no es que se despierte y eso de una persona diferente e inmediatamente sabe cuáles son sus derechos y opciones. Todavía hay tanto en esta gente. Los padres de los individuos que son más jóvenes que tienen este poder. Así que, bueno, vamos a avanzar. Si quisieran agregar cualquier cosa en el chat acerca de su trabajo con los individuos y con la gente joven, quienes han sido forzados tal vez a las dinámicas de violencia familiar, o se ha hablado acerca del matrimonio forzado, de las relaciones, cualquier cosa relacionada con este tema, sería maravilloso saber quién ha trabajado con individuos y dónde ha surgido en su trabajo, si esto es algo nuevo para ustedes. Bueno, vamos a ahondar en unas cuantas diapositivas. Voy a definir a lo que nos referimos con matrimonio forzado. Cuando hablamos acerca de individuos que se han visto afectados por la violencia, a menudo utilizamos el término trauma. Y me gusta mucho esta definición de la Administración de Servicios de Salud Mental, porque nos muestra que el trauma no es solamente un evento aislado, único, podría serlo, pero a menudo vemos una serie de eventos o de circunstancias que alguien ha experimentado
esta experiencia puede ser física, emocional, pero los daña, amenaza su vida y tiene efectos adversos en la persona y en la forma en que funcionan, en su bienestar mental, físico, general. Entonces, cuando estamos pensando en el trauma, yo tengo que pensar entonces en la relación que hay entre el trauma y las experiencias adversas en la infancia, porque están muy relacionadas. A menudo cuando pensamos en estas experiencias adversas en la infancia, estamos pensando en un trauma infantil, estamos pensando en eventos muy estresantes que han ocurrido en la infancia de alguien, como un abuso, un olvido, un hogar disfuncional. Y como ya dije, estas son experiencias que tienen impacto negativo a lo largo de toda la vida de una persona, de su bienestar y su desarrollo general. Para mí, esto es sumamente importante, ya que todos nosotros en esta llamada estamos trabajando con individuos que se han visto afectados por algún tipo de violencia, porque incluso, o ya sea si estamos trabajando con un grupo etario determinado o de kinder, por ejemplo, al año 12, a la primaria o educación superior, o si estamos trabajando con adultos, estas experiencias no desaparecen. No es como que las superas, esas circunstancias que han sucedido o que te han pasado o que has atestiguado. Así que sí hay un impacto muy fuerte en el cuerpo de las personas, en la forma en que interactúan con nosotros como proveedores de servicios, en su capacidad de confiar en nosotros, en su capacidad incluso de reconocer que hay una necesidad a lo mejor de una intervención, de apoyo. Y esto, de hecho, puede desafiar nuestras propias ideas de lo que necesitamos hacer para una familia, para una persona joven. Esto también puede desafiar o entrar en conflicto a lo mejor con nuestro propio fecha límite que tenemos en nuestros programas, que todos los tienen, por ejemplo, para llegar del punto a otra meta o del paso 1 al paso 5 en un determinado tiempo. Y esto no necesariamente es en absoluto una forma informada en el trauma de trabajar con los individuos que tienen unas historias de trauma muy complejas. Así que a mí me gustaría aterrizarnos en que pensemos en el trabajo que hacemos conforme vamos pensando en aquellos a quienes apoyamos, la forma en que se comunican con nosotros, la forma en que han respondido a las tareas que estamos asignando, a las metas que estamos esperando para poder brindarles apoyo. Y cuando yo pienso en proveer de una manera holística los servicios, pienso en una realidad que a menudo no estamos preguntando, que es el matrimonio forzado. Normalmente en nuestros protocolos de evaluación o de admisión preguntamos el estado marital, pero no preguntamos acerca del brote o inicio de esa relación o de ese matrimonio, de cómo es que se dio. Y si no preguntamos, entonces no sabemos si estaremos dejando afuera una parte del historial del trauma. Pero también reconozco que algunas veces simplemente no sabemos que estos problemas existen. Así que, como ya dije, agradezco a todos ustedes que estén aquí. Cuanto más podemos trabajar juntos para simplificar este tema, para que las personas sepan que este tipo de abuso ocurre aquí en los Estados Unidos, entonces podremos preguntar en su totalidad sin dejar afuera esta parte de la victimización de la persona o su historia de trauma. Genevieve, ¿algo más que quisieras agregar aquí o quieres que continúe? Pues pienso que la diapositiva es muy interesante porque tenemos este rompecabezas del matrimonio forzado que no necesariamente está conectado a las otras partes, pero
Todas las otras piezas, violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual, acoso, trata de personas, son componentes del matrimonio forzado. Así que cuando estamos viendo temas así, no es solamente el matrimonio forzado, sino también lo que llevó a ello. O si actualmente son parte de la experiencia de esta persona en el matrimonio forzado. Hablamos acerca de múltiples incidentes de trauma y cómo se podría ver esto cuando estamos lidiando con los niños y la juventud. En mi experiencia con los matrimonios infantiles y con mucha gente que ha hablado a lo largo de los años, hemos fallado porque se nos ha pasado ver que ellos son los que están experimentando mucha violencia doméstica, posiblemente experimentando algún tipo de agresión sexual monitoreada por miembros de la comunidad, familiares y demás, y no pudieron estar al tanto. Entonces, esta es mi experiencia. Fui una persona muy simple, no quería destrucciones, no quería, quería evitar violencia, mantener todo fácil, y esto era un componente de cómo terminé fácilmente entrando a un matrimonio infantil. Así que para darles estos antecedentes, yo experimenté muchas experiencias adversas, incluyendo trata familiar. Ya al final, forzada en un matrimonio legal a la edad de 15 años, mi perpetrador tenía 43, estaba enfrentando acusaciones de delincuencia debido a acciones indebidas contra mí. Así que fue como un acuerdo de que si se casaba conmigo, esos cargos no se seguirían. Y él pensó que era una gran idea. Entonces, en vez de que le dieran una sentencia, la sentenciada fui yo. Pero dos de las cosas que probablemente facilitaron que esto sucediera. Uno, yo quería acceso a la educación, yo quería ir a la escuela, yo quería aprender y entendí que esto podría ser un paso para sacarme de mi situación. También tenía experiencia de violencia en mi hogar desde tan chiquita como me acuerdo, entonces no podía ver este matrimonio en el que me estaban poniendo como algo tan violento como la vida en mi hogar. Entonces eres increíblemente vulnerable y en mi mente de niña de no entender realmente lo que es el matrimonio, especialmente los aspectos físicos que conlleva, parecía una mejor opción, pues se me prometió que podría continuar con mi educación y que probablemente ya no sería agredida ni abusada. Entonces son componentes muy importantes ahí. Gracias, Genevieve. Gracias por dar ejemplos tan claros respecto a cómo se ven forzados los menores y cómo hay intersección con otro tipo de violencia, con delitos, y cómo es que alguien puede ser vulnerable a padres abusivos, perpetradores que están a la espera de ese momento para luego presentarse como gente buena, o se pueden presentar como la persona que te va a permitir llegar a tus sueños, metas. Pienso mucho en el tipo de jovencitos que se escapan, con quienes hemos trabajado, que tristemente las personas que se han encontrado en el camino no siempre han sido quienes más les ayudan, pero se presentan de esa forma. Y bueno, claro, también está el estigma de esta juventud que ha huido. Y vamos a hablar acerca de ello en un momento, pero pues muchas gracias por lo que compartiste y por supuesto por compartir tus experiencias de vida. Bueno, voy a avanzar y nuevamente, como ya les dije, si ven que voy un poquito más lento es para asegurarme, es que nuestra interpretación está funcionando bien para aquellas personas que están escuchando el español. Es a propósito para asegurarnos.
para que todos puedan recibir la información que es mejor para ellos. Así que a lo largo de este seminario hemos abordado el tema del matrimonio forzado va en varios momentos. No quiero presuponer que todos estamos pensando de la misma manera, así que el siguiente par de diapositivas van a mostrarnos brevemente cómo definimos el matrimonio forzado en el Centro Tahiri de Justicia y cómo no lo definimos. Les vamos a dar una visión en lo que es el consentimiento a lo largo de todo el proceso. Veo que hay algunas personas en el chat. No puedo ver qué hay allí, pero Jenna Vivochon, si hay algo que quisieran mencionar, adelante. Bien, voy ahora a continuar con la definición. Entonces, en el Centro de Justicia Tahari definimos el matrimonio forzado como un matrimonio en el que una o ambas personas no dan o no pueden dar su consentimiento al matrimonio. Y normalmente esto implica elementos de fuerza, fraude o coacción. Aquí en Tajari nosotros no definimos el matrimonio forzado como un matrimonio concertado o arreglado. Nosotros creemos que es un proceso en el que las familias pueden tomar la iniciativa, pero la decisión final de casarse recae en la persona. El consentimiento, la elección aquí es clave. No estamos tan atorados en el lenguaje que una persona afectada puede estar utilizando. Yo creo que de una manera similar a aquellos de nosotros que trabajamos en el entorno de violencia doméstica, por ejemplo, un individuo afectado por violencia doméstica a lo mejor no la ve así, a lo mejor habla del abuso que enfrentan o hablan de la persona que perpetra el abuso o de que algo sucedió. Así que sabemos que en algunos momentos esta terminología a veces no habla de lo mejor o lo peor, así que yo espero que no nos quedemos tan atorados en el lenguaje. A lo mejor alguna persona puede llamar al centro, a la línea hotline o lo que sea, y van a usar la palabra matrimonio arreglado, pero tenemos que escuchar muy bien cómo lo están llamando, cómo están llamando al proceso donde sí o no hay consentimiento. Así que esto es sumamente importante porque las personas le dan un nombre a la situación de formas muy diferentes, hablan acerca de una pareja elegida o no, a lo mejor de un rango, pero la idea es ver si estamos escuchando de manera completa el consentimiento. Estamos muy afortunados de recibir esta gráfica que nos la proporcionó una Vidria Sri, una sobreviviente. Ella trabajaba con Wendarashan Raya en el Urban Institute y ellos eh, pusieron este continuo que nos ayuda a entender mejor cómo alguien puede encontrarse en un proceso de matrimonio forzado que puede de un matrimonio arreglado que puede convertirse en forzado. Eso es una gráfica muy útil. No es perfecta porque la manera en que la situación puede avanzar no siempre es de manera lineal, ¿verdad? La gente puede encontrarse que tal vez está en el estado 3, en la etapa 3, cuestionando el proceso y la intención y también para la cuestionando la familia y pasa a las 7 que les niegan el derecho a rehusarse. Es maravilloso, esta imagen nos ayuda a ver cómo un matrimonio arreglado puede convertirse en forzado, pero no es para decir que todos los matrimonios arreglados son forzados, porque el consentimiento y la opción es parte de el matrimonio arreglado. Y debe ser, porque si no hay consentimiento, entonces puede haber una fuerza, fraude, coerción o tácticas para que la gente, se usan para que la gente cumpla y puede ser con coerción o abuso.
Entonces, cuando pensamos en matrimonio y consentimiento en el proceso de matrimonio, lo que significa es en total, es que la persona pueda expresar su opinión, expresar sus opiniones sin miedo de consecuencias negativas. Debe ser un sí sobre la idea de casarse y tiene que ser un sí sobre la persona a la que la presenta tiene que ser que sí, la capacidad de expresar sus sentimientos y también el tiempo, porque, también, eso es importante, porque a veces se olvidan del tiempo. Alguien puede decir sí, que que los familiares o los padres o la iglesia esté involucrada en el proceso del matrimonio. Tal vez están contentas con la persona a las que se las presenta y les gusta la idea de matrimonio, pero ellos quieren terminar la prepa o quieren ir a la universidad o entonces es el tiempo de que tiene que ser ahora, ¿no? Y no están de acuerdo con eso y el que no estén de acuerdo con eso, porque hay consecuencias negativas o hay algo que temen o que tal vez no están dispuestos a expresar sus sentimientos porque tienen miedo de que algo pase. Entonces, la falta de consentimiento se ve como consentimiento, como coerción, fraude, fuerza. Puede ser que se usen una discapacidad intelectual o física para casarte y para lavarse las manos, y transmitir esa carga, por no decirlo de otra manera, a alguien más. Hemos visto que ha pasado en situaciones en las que hay padres que ya no quieren proveer apoyo financiero a sus hijos y ven el matrimonio como una manera de tener que alguien cuide a ese hijo, o hija. Oímos de Genevieve en su experiencia, el- la razón por la cual el matrimonio era algo positivo para el perpetrador en su vida. Es importante entender que cuando alguien viene a ustedes, a su programa, y dicen, tengo miedo de que esto suceda, no es simplemente firmar un papel sí, sino es todas las cosas que ellos vivieron, para que cumplan, para llegar al matrimonio que no quieren. Y después de la historia de esta relación, entre comillas, porque no fue escogida, no, hay otra palabra, porque no es realmente una relación. Entonces, lo que esa persona vive. En las siguientes diapositivas vamos a mirar las intersecciones entre el matrimonio forzado y otros tipos de violencia, pero voy a hacer una pausa para ver si alguien tiene comentarios o algo que se haya compartido en el chat y también darles a los maravillosos intérpretes una oportunidad de adelantarse si es necesario. No veo nada, entonces vamos a seguir. Entonces, matrimonio forzado en la intersección. Genevieve hizo un trabajo muy bueno al mirar esa pieza del rompecabezas de que sabemos de la conexión de estos otros delitos como acecho, trata de personas, violencia familiar, agresión sexual, pero el matrimonio forzado también es un tipo de abuso que está conectado con estos tipos delitos, otras formas de violencia. Yo no puedo pensar que la mayoría de personas que hemos visto en este programa han nombrado abuso de maltrato infantil o también sentir que había unas ideas, un proceso que se les dieron desde que eran niños relacionados con el matrimonio, bien sea
por razones religiosas o de la familia, o la manera en que se desarrolló el matrimonio en la familia, procesos anteriores. Entonces, por eso es importante nombrar esto, porque a menudo cuando trabajamos con los jóvenes, con los niños, ellos crecen y se vuelven adultos y esperamos que ellos no necesariamente recuerden o enfaticen la importancia de la realidad que tal vez no tuvieron, un tiempo de recuperación o de apoyo o de para ayudarles para para convertirse en adultos funcionales para cumplir las tareas. Entonces, cuando hablamos de matrimonio forzado, sí, forzar a una persona a casarse, por supuesto, es un abuso, pero la realidad es que eso no pasa de manera aislada. El matrimonio forzado, el abuso del matrimonio forzado, eh, pasa, el matrimonio pasa antes de que se realice el matrimonio. Entonces, hay que nombrar el poder y el control y la pérdida de poder de la persona que está entrando a ese matrimonio que no querían. Entonces, controlan y tienen poder sobre esa persona, en este caso los niños por sus padres o las personas que tienen su custodia. Eh, y si se les permite trabajar o no, salir de la casa o no. En algunos estados, incluso los adultos, los cónyuges adultos tienen los mismos derechos de un guardián. Es muy complicado para los jóvenes si se encuentran en esa situación de matrimonios que no querían, o inclusive en matrimonios en que tal vez ellos querían casarse. Tristemente, los datos muestran que esos matrimonios no son tan exitosos, especialmente las niñas enfrentan muchas consecuencias negativas. Entonces, cuando pensamos en nuestro trabajo como defensores, yo sé que cuando trabajaba en un albergue de violencia doméstica y sexual, nunca preguntaba cómo sucedió el matrimonio. Yo sabía de la violencia familiar y sabía del abuso que podía surgir durante el matrimonio. Yo preguntaba sobre las relaciones, pero nunca pregunté cómo llegó al matrimonio. Y ahora mirando hacia atrás, yo sé que estoy segura que encontré personas que enfrentaron este tipo de abuso y realmente no les proporcioné los servicios integrales que yo pensé que estaba proporcionándoles. Y pienso que es importante cuando nosotros pensemos en nosotros protocolos de ingreso, cómo estamos apoyando a las personas desde el principio. Y para los que trabajan en el espacio de prevención, cuando piensan en el matrimonio forzado, cuando alguien no se ha casado aún, pero tienen miedo de qué va a pasar o saben qué va a pasar, porque así es como pasa en la familia o por eso ese es un momento único de prevención y también para prevenir un embarazo no deseado o otra violencia que la persona puede sufrir. Por eso estamos aquí. Cuando la gente joven llaman y dicen, esto me va a pasar a mí, entonces nosotros podemos apoyarlos para que no tengan que enfrentar el abuso eh, para recibir los servicios. Entonces, avanzando, porque esta es una capacitación. Hemos hablado sobre las intersecciones antes, pero para subrayar un poco más del maltrato infantil, cuando trabajamos con personas que son jóvenes, tal vez no tienen ellos pruebas o inclusive en ocasiones en que hay abuso físico, tal vez no llega al nivel en el que en los sistemas
que se necesitan para proveer intervención y servicios. Entonces, cuando pensamos si una persona joven está mencionando el miedo al matrimonio, es importante nombrar, preguntar cuáles son las tácticas, qué ha pasado que los lleva a sentir miedo. Y allí tal vez van a poder descubrir múltiples tácticas y que si se miran en conjunto pueden constituir matrimonio maltrato infantil. Especialmente porque el abuso sabe que va a pasar. Y nuevamente, si están trabajando con la División de Protección de Menores, acuérdense que no es solamente, no se trata de ese momento, sino los daños y los abusos que seguirían el matrimonio forzado. Es la agresión sexual, violencia intrafamiliar, todos esos son elementos que constituirían el maltrato infantil. Entonces, no es simple para una persona joven nombrar eso. Es difícil para mí como una defensora mostrar que existe esta intervención, pero es muy importante apoyar a esta persona porque nuevamente es difícil decir, tengo miedo de que esto pase en el futuro. A veces la persona no va a nombrar no va a decir que tienen el miedo de una agresión sexual en el matrimonio o de que me van a llevar fuera del país o el miedo de que voy a tener un embarazo no deseado o lo que o lo que puede seguir a un matrimonio forzado. Por eso es que usamos nuestro poder como defensores para explicar el miedo de lo que sigue si se produce ese matrimonio. En cuanto a la violación y la agresión sexual, estamos de acuerdo que si alguien entra en una relación que no quería, los actos dentro de ese matrimonio, de esa otra relación, no son consensuales. Pero también hemos visto en cuanto a la agresión sexual que puede ser una causa para el matrimonio forzado en algunas familias. Y cuando digo eso me refiero a la vergüenza de que su hija fue agredida, el estigma que fue culpa de esa niña o esa mujer de ser agredida. Y la familia puede creer que realmente que lo mejor es el matrimonio para esa persona, para quitarle para para salvar la reputación de la familia y la capacidad de casarse de los hermanos, y también para salvar al perpetrador que agredió a la niña. Tal vez ellos tienen medios financieros o son líderes, alguien conocido en la comunidad. Entonces, es importante para mí nombrar que la agresión sexual y la violación no es solamente una consecuencia del matrimonio forzado, sino que puede ser también una causa del matrimonio forzado. Entonces, si ustedes están en esa intersección, antes de que piense, porque a veces nosotros pensamos que a quién contactamos, cuál es el sistema de apoyos. Tenemos asumimos muchas cosas porque no llaman a la familia, pero este es un tema en el que hemos visto que es muy presente para las personas que no quieren el apoyo familiar de la familia porque la consecuencia va a llevar al matrimonio forzado o viaje y lo demás. Violencia doméstica y familiar es algo muy claro. Yo verdaderamente creo que esto encaja muy bien en el tema de la violencia doméstica y familiar. A menudo el perpetrador está utilizando las mismas tácticas que son comunes cuando pensamos en el poder y el control: minimizar, culpar, negar, el tema del abuso financiero, el abuso espiritual. A menudo este es el caso. Entonces, pues no voy a ahondar mucho por temas de tiempo.
Similar a este acoso, tenemos también que muchas veces el stalking o el estar persiguiendo es usar esta proximidad natural a una persona. Por ejemplo, si tú eres parte de una comunidad donde además tienes muchos hogares por generaciones, donde siempre están juntas, por ejemplo, los primos o los hermanos y van juntos a la escuela caminando y van a la biblioteca caminando y a lo mejor se les permite ir en un camión, pero solo si van juntos. Probablemente también pueden trabajar, pero solamente en la tienda del tío. Entonces, este acoso se ve diferente porque lo que parecería un tipo de conducta compartida, como el darte un teléfono o algún tipo de seguidor de este tipo de etiquetas para seguir objetos, para asegurarte de que estés en casa en la noche. Es usar esta proximidad para saber que está siendo siempre observado. Siempre hay alguien allí que puede reportar. Así que esto es algo que yo creo que necesita otro tipo de habilidades que están utilizando para explicar a las personas que el uso de la proximidad natural, entonces, para reportar y para saber qué estás haciendo y para limitar tu capacidad de buscar ayuda. Y esto sucede a veces antes de que se dé el matrimonio, durante o incluso después. La violencia en el noviazgo es algo que no se ha hablado tanto en este espacio, pero yo considero que es sumamente poderoso porque hemos visto esta violencia en el noviazgo manifestarse de diversas maneras. Hemos visto este cambio de parejas elegidas cuando la niña o la mujer quiere concluir la relación. Entonces se vuelve este tema coercivo o esta relación abusiva, que ahora esta persona está utilizando lo que sabe de ti, de tu familia, para hacerte que te quedes en esa relación e incluso hasta el matrimonio. Así que algo que a lo mejor comenzó como una relación de amor, una relación que tú querías en tu vida. Probablemente empezó así, pero era secreta de tu familia y la persona lo sabe y no quieren que termines la relación. Por lo tanto, hemos visto que esto ocurre del lado equivocado para compartir imágenes, una amenaza de compartir imágenes o cosas que producirán que la persona sienta mucho temor de lo que hará su familia y entonces los hace permanecer en estas relaciones cero saludables. Esto también pudiera ser algo difícil de entender cuando a lo mejor estos perpetradores a lo mejor son menores, alguien, por ejemplo, que es una persona no sana y que resulta que es un menor el que está haciendo estas amenazas. Genevieve, si hay algo más aquí en la violencia, en el noviazgo que tú quisieras ahondar. Sí, lo que yo he visto en mi espacio, sobre todo con relaciones de menores, es que a lo mejor tienes una relación que no era adecuada para empezar, no era apropiada, pero nadie se dio cuenta. Y el menor es muy joven y está teniendo un noviazgo probablemente con otra persona. Y vemos en la experiencia que la investigación nos muestra que cuando se tiene esta dinámica, especialmente las niñas jóvenes pueden ser presionadas en las actividades sexuales antes de estar listas y esto puede dar como resultado un embarazo. Así que a veces el matrimonio se ve como alternativa cuando se descubre la relación o cuando hay un embarazo de por medio. El que se mantenga esta relación de tal manera que puedan recibir, que no reciban la presión o la vergüenza y se quedan con esta persona a pesar de que claramente es una relación sana y una dinámica sana. Entonces, incluso si tú estás en una relación con alguien que inicialmente es consensuada o de alguna manera se había amor, esto puede cambiar, pero tú tienes este poder y este equilibrio y el adulto de la relación puede continuar y tener cierta autonomía. En cambio, el menor siempre va a tener
esta falta de balance del poder, no va a poder irse, no va a poder ir a un albergue, no va a poder de alguna manera tener algo a su nombre, no puede incluso tener consentimiento de los servicios de planeación de familia. Normalmente estos lugares que mencionan los adultos, un menor no puede ir, no puede rentar un departamento, entonces a lo mejor tienen que quedarse atorados en una relación hasta que lleguen a la edad donde pueden lograr que estas cosas sucedan, lo cual entonces produce más adelante trauma adicional, abuso adicional y potencialmente embarazos no planeados o no deseados que dificultan aún más salirse de esa relación. Gracias, Genevieve. Y ahora voy a cederte la palabra para que platiques un poquito más acerca de tu trabajo y de la intersección del matrimonio forzado con la trata. Te pido que por favor bajes un poquito tu velocidad para los intérpretes. Muchas gracias. Una disculpa, yo hablo muy rápido y cuando me pongo nerviosa todavía más rápido. Así que bueno, es un desafío. Bueno, lo que ven ustedes aquí es la vulnerabilidad. Desafortunadamente, cuando tenemos vulnerabilidad, a menudo tenemos a los perpetradores identificando una opción para explotar estas vulnerabilidades. Entonces, si tú tienes a una persona con una historia de violencia familiar, abuso en su casa, el tener a alguien que no sea abusivo durante un cierto tiempo, va a borrar otras banderitas de alerta. Esta persona es buena conmigo, no me preocupo, no siento que tengo que ir con tiento al inicio. Por lo tanto, esto te puede hacer sentir en una situación segura cuando probablemente no lo estás. Y también si tenemos a personas jóvenes que han crecido bajo abuso y se ven en una relación consensuada, pero que están experimentando violencia en este noviazgo, a lo mejor esto baja sus estándares también, o sienten que es normal y no reconocen que, de hecho, están en una situación peligrosa. Definitivamente he visto casos de agresiones sexuales y que los perpetradores lo hacen a propósito con niñas muy jóvenes, sabiendo que su sistema de creencias y sus familias dará como resultado en que se vean forzadas a casar al perpetrador, a casarse con el perpetrador. Definitivamente fue mi caso. Entonces el acoso o stalking nos lleva a esa proximidad, pero también tenemos una huella digital enorme en estos días. Hay tantas redes sociales actualmente y lugares donde a lo mejor sin saber estamos dando demasiada información. Es un lugar donde podemos encontrar otras personas para conectar, pero desafortunadamente también podemos revelar mucho sobre nosotros mismos. Y también he visto perpetradores que están buscando individuos vulnerables en las redes sociales. Así que los niños que están huyendo de casa, los niños que se encuentran en situaciones y hogares donde están buscando ayuda o en una comunidad no les está apoyando en lo que sucede en su casa. Vemos entonces acoso ahí o stalking y buscan esas vulnerabilidades donde pueden entrar los acosadores, especialmente presentándose como un héroe potencial y después se ven atrapados en esa situación. Y todas estas cosas se relacionan con la trata de personas, tienen esta intersección donde normalmente tienes estas historias de violencia doméstica, violencia en el noviazgo es muy común. También hemos visto mucho más intersección del matrimonio forzado y la trata de personas, así como la trata laboral. Lo estoy viendo cada vez más y más. De hecho, recientemente tuvimos un caso federal donde a las personas se les presentaron los cargos y estaban reclutando a personas para trabajar en un call center para pedir donativos y no ha salido todavía esto, pero había formas de matrimonios forzados para que las personas se salieran con la suya. Entonces podemos ver este servilismo en los individuos que están siendo forzados, sobre todo también con hombres se da
forzados a matrimonios y trabajan en los negocios familiares del cónyuge y no se les paga o se les paga muy poco, trabajan muchas horas, no tienen libertad de movimiento ni oportunidad de hacer algo diferente con su vida. Están atrapados esencialmente. También lo vemos con un componente internacional, donde el perpetrador se va a otra parte del mundo, donde hay oportunidades limitadas económicas. Y se presenta como el príncipe azul que te va a llevar a los Estados Unidos y que vas a tener una vida de tus sueños, te vas a casar y vas a tener esta vida maravillosa en este otro país donde hay muchas oportunidades de educación, oportunidades económicas y libertades que tú no tienes acceso en tu propio país. Y desafortunadamente, una vez que estas personas son traídas a los Estados Unidos, el matrimonio nunca se da, los documentos se les retiran y son forzados a trabajar en lugares de masajes, restaurantes, trabajo doméstico. Así que definitivamente esto es trata. Gracias, Genevieve. Y perdónenme si se me pasó, pero encontré que es muy interesante por nuestras conversaciones que estaban ustedes mencionando en los componentes de trata de personas y matrimonios forzados de niños también. ¿Puedes compartir un poquito más al respecto? Hombres y niños. Sí, claro. Nosotros vemos los números y vemos que es desproporcionalmente mucho más afecta a las mujeres, pero también afecta a hombres y niños de la misma manera o similar a los matrimonios arreglados, ¿no? Puedes tener niñas o familias que están buscando a su cónyuge, pero que normalmente buscan también un hombre para ser el cónyuge. Entonces, a lo mejor hay algún tipo de ganancia financiera, probablemente haya un tema de estatus. Si tú te casas con esta familia, vas a tener un estatus mayor en la comunidad y definitivamente esto puede ayudar con los niños. Así que puedes tener un hombre joven que quiere ir a la universidad o quiere hacer algo más allá de lo que su familia querría que hiciera, así que probablemente se le ponga en un matrimonio. También lo vemos con el LGBTQ, que simplemente se salen de las normas y también lo estoy viendo con hombres con discapacidad, hay trata para sus beneficios y se casan y entran a una familia donde no tienen la capacidad cognitiva para dar su consentimiento y ahora esta familia tiene acceso a los recursos adicionales que conllevan tener a alguien con discapacidad. También lo he visto con enfermedades mentales. Entonces, en vez de recibir tratamiento para la depresión o alguna otra enfermedad mental, simplemente se casan como una solución potencial a ello. Gracias. Agradezco que lo menciones. Sé que nos estamos centrando en las mujeres, en las niñas, en este webinario. A menudo tenemos estas consecuencias adicionales de los matrimonios forzados con niñas y mujeres, pero creo que es sumamente importante mencionar que también puede afectar a individuos de todo tipo de género y antecedentes, que la intersección entre los diferentes delitos también es muy específica a cada caso, así que agradezco a que hayas mencionado esta parte de cómo estás viendo la trata de personas, sobre todo de los niños que son traficados para el trabajo físico y a veces para otras expectativas también. Entonces ahora pasemos a hablar de el matrimonio infantil. ¿Quisieras seguir con esta diapositiva, Genevieve? Si no, yo lo puedo hacer como quieras. Claro. La mayoría de los matrimonios infantiles incluyen a niñas y también con adultos mayores. Creo que los proveedores en todo el país no solamente entienden las leyes en sus estados, sino en los pasados contiguos, porque a veces sí
si uno busca en Google, parece que nadie podría casarse en su, pero después si uno mira las excepciones por embarazo o también autorización de los padres, eh, y incluso si el estado de ustedes es 18 sin excepciones, los estados contiguos pueden no tenerlos. Y lo digo porque yo, en mi caso, yo tenía 14 años cuando empezó el proceso. Mi mamá trató de casarme con ese adulto y yo contacté a varios adultos y dije, mire, yo no quiero hacer eso, yo no amo a esta persona, no es algo que yo quiero hacer. Y muchas de las respuestas es que los niños no se pueden casar de todas maneras. Es algo loco, tu mamá loca está haciendo algo y ellos no sintieron que tenían que tomar las cartas en el asunto. Y desafortunadamente 3 años después lo veo, eso que pasa, que la gente no están conscientes de que es algo que se puede hacer, bien sea en su estado o en estados vecinos. Malentendido que hay es que son dos adolescentes tan lindos que se quieren y que tan bueno, van a tener una vida muy feliz juntos y las investigaciones nos muestra son las niñas que se casan con tipos muchos más mayores y que también hubo un delito que se cometió en lugar de que estas personas se le hagan responsable por esos delitos, las niñas entran en una sentencia de cárcel ellas mismas. Y también, como dije antes, eso no es solamente exclusivo a una raza, religión o comunidad, y pasa en todos. Gracias, Genevieve. Agradezco mucho que tú compartas y tu experiencia de vida y nos apoyes a medida que nosotros apoyamos a otra gente joven y espero que podamos asistirlos en ese momento de prevención cuando piden ayuda. En Tajaré, nosotros no decimos que todos los matrimonios infantiles son forzados. No hay una manera para que nosotros digamos eso. Tal vez hay dos jovencitos de 17 años que sí realmente se quiere casar y que quieren tomar ese camino y tal vez no están forzados. Pero eso no significa que las investigaciones muestran que van a tener éxito o que van a tener unas relaciones sanas o que, como Genevieve mencionó, que va a ser una situación amorosa, maravillosa. Eh, Cuando hacemos el apoyo de incidencia política, la realidad es que tal vez sí tienen 17 años, están felices y no los están forzando y vienen de buenas familias, pero hay tantas personas que no, que están siendo coaccionadas por sus padres, que se ponen en esa situación en la que se intersectan con la trata de personas, violencia familiar, agresión sexual y también es esperar. La investigación muestra que es lo mejor. Veo que Jocelyn muestra que en, en Missouri acá aprobó una ley para la prevención del matrimonio infantil. Eh, y sí, sí, los estados que están aquí en Washington, D.C., 16 estados y Washington es ilegal. Eso no significa que otros estados no han tomado pasos para eliminar o reducir el matrimonio infantil. Aproximadamente 37 estados han tomado alguna acción desde que empezamos este trabajo. Sabemos que cada año vemos más avance, Genevieve y otros sobrevivientes, defensores, están liderando.
los movimientos en su estado para terminar este tipo de abuso, pero la realidad es que incluso en lugares en donde los menores tienen más derechos, o tal vez hay emancipación, o deberían tener la capacidad, eh, todavía es in es muy incómodo para muchos defensores. Cuando yo hago las capacitaciones, tal vez ustedes mismos, yo encuentro que no saben que una persona de 16 años, de 10 si se casa, están emancipados, que deben tener los derechos de un adulto, y técnicamente deben ser recibir asistencia, y algunos tienen posibilidad de darles apoyo a menores que sufren la violencia. Y ahora, como vemos que el matrimonio forzado se intersecta, pues sabemos que es confuso. Por eso es que al hacer esta capacitación, no queremos asegurarnos que las personas jóvenes reciben el apoyo que merecen, porque puede ser bastante complicado para los defensores, especialmente si eres nuevo y reciben esa llamada, o la persona ya entra por la puerta, uno asume automáticamente que uno tiene que reportarlo. Entonces, quiero que piensen ustedes, ¿qué es exactamente? O si hay algo más que pueden hacer por esa persona. Pueden darle un recurso, pueden crearles una conexión porque se necesita. De eso depende de su vida. Tal vez no van a poder tener otra oportunidad otra segunda oportunidad. Si los dejan ir, tal vez no van a volver por años o nunca. Eso es lo que he escuchado de algunas personas que han llamado nuestro programa. Dicen, sí, yo llamé hace 5 años, llamé a esta línea de ayuda y decían que trabajaban con gente como yo, y no, y me di por vencido. Es importante que tomemos estos momentos, sabiendo que tal vez es la única oportunidad, y resaltar también esas oportunidades para la prevención, que eso puede pasar, pero podría pasar. Entonces, ¿cómo podemos enfatizar el abuso futuro que puede suceder para que ellos puedan tener el apoyo ahora y prevenir el abuso en el futuro? Nombramos ya que la investigación aquí en Estados Unidos muestran que los impactos del matrimonio infantil, si bien sea forzado o no, muestra que los matrimonios con menores tienen un riesgo muy grande y tienen unas consecuencias que duran toda la vida, que son devastadoras. Nuevamente, un punto crítico cuando pensamos en el matrimonio, Genevieve mencionó, a veces hablamos como que es pensando en que esto algo tan maravilloso y bonito, pero no es lo mismo para todas. Las expectativas en el matrimonio no, no son las que algunas personas con las que he trabajado lo piensan así. A veces dicen: Yo tal vez voy a casarme para tranquilizar a mi familia y voy a seguir en la escuela", pero después, ¿cuáles son las expectativas de ese matrimonio? Gracias, Eileen, mi colega, que nombró los lugares donde se prohibió el matrimonio infantil este año. Es importante que sigamos enfatizando que cada caso es diferente, que no hay solamente una cara, una edad de este abuso. Cada experiencia es única, incluso si las personas vienen de la misma cultura, del mismo entorno, y los planes de seguridad, las opciones que ofrecemos tal vez deben ser diferentes. Y yo sé que eso puede dificultar nuestro trabajo, y tal vez ustedes hicieron una lista de recursos y les podemos dar algunas ideas de cómo mejorar sus protocolos de ingreso, pero la realidad es que cada persona tiene un valor diferente. El detonante de una familia
de matrimonio forzado también es único, es diferente, no es solamente por religión o porque o por asuntos financieros. Genevieve mencionó unos ejemplos: discapacidad que sea usada en contra de una persona o para una, también para una ganancia familiar, o déjame te caso para que ya no quiero tener la responsabilidad de cuidarte. Hemos visto gente que no necesariamente están cumpliendo las normas de lo que que se conforman a las normas de su género, y la manera como la familia puede buscar la solución con el matrimonio para proteger lo que que ellos piensan realmente que están protegiendo a su hijo. Entonces, la manera en la que tratamos a la gente, cómo se perciben a los individuos, tal vez ellos ya sienten que están yendo contra la familia, están yendo en contra de lo que se espera de ellos. El hecho de que buscan apoyo y servicios requiere mucha valentía, y tenemos que honrar y respetar esa valentía, incluso si estamos limitados en lo que podemos hacer por ellos. Podemos hacerlos, tenemos nosotros herramientas en nuestro kit de herramientas, recursos, entonces entregarles esa información, esos recursos, todo podemos hacerlos, en lugar de no ponerse nervioso, pensar que es algo tan extraño. Hemos oído situaciones en las que las personas usan matrimonio como una manera para esconder algo, o por ejemplo, un matrimonio a mano con una pistola es algo que vemos, y los defensores a veces eh, asustan de eso, pero resaltar que las experiencias de cada persona son individuales, pero vemos unas tácticas que están presentes a menudo en múltiples situaciones. Una de esas ese, eh, es, eh, eh, es, es que emocionalmente el chantaje emocional, eh, las personas, esos jóvenes que nunca han estado solos, eh, y la idea de estar solos es muy mala. Entonces, saber que si uno se niega a la solicitud de la familia, eso te va a llevar a estar totalmente aislado. Eso es terrible para muchas personas. Eh, y yo sé que voy a ser considerada muerta para mi familia y no voy a tener acceso. Eso es grandísimo. Yo, como una defensora a la que le importa, yo todavía saben que es su familia, y al saber que buscar ayuda, uno va a poder perder su conexión. Es, Ese es un miedo real que la gente tiene. Esa parálisis de la decisión es bastante común. Esa es una respuesta al trauma. Es importante que continuemos proporcionando, presentarnos como que las personas que vamos a seguir apoyándoles, también apoyo y servicios independientemente de si cambian de opinión. Entonces, me gustaría escuchar de ustedes en el chat, y estoy mirando el tiempo, no se preocupen, pero quisiera escuchar de ustedes en el chat. Pensando en lo que hemos compartido Genevieve y yo, cuando piensan en su propio trabajo y cómo interactúan ustedes con los menores o los jóvenes o las personas que potencialmente han vivido abuso como niños, ¿ustedes tienen algunos protocolos de evaluación, algo en su caja de herramientas actual que les ayudaría a identificar si hay matrimonio forzado, o identificar si hay niños en riesgo de matrimonio forzado? Yo quisiera saber si ustedes lo tienen, o si no los tienen. Nos gustaría saber qué sería útil, porque eso también es parte del trabajo que hacemos.
es incluir más preguntas en esos protocolos de ingreso o o un entrenamiento específico o algo más. Me encantaría que agreguen sus comentarios en el chat. Y Genevieve, conforme avanzó, quisiera preguntarte a ti en el trabajo que has hecho en Indiana, si puedes compartir tal vez algunas de las formas en las que están todos trabajando en equipos multidisciplinarios y cómo incluyes estas cuestiones, estas preguntas relacionadas con el matrimonio infantil. Creo que es algo importante darnos cuenta, es cuán aislado es. En mi caso, yo no seguí yendo a la escuela, no jugué softball. Mi nuevo cónyuge era muy celoso y de todo sospechaba, entonces yo no podía, pues, salir con amigos o ir, por ejemplo, a tirar canastas en el área pública. Siempre tenía temor él. Y esto no es exclusivo mío, esto es sumamente común. Así que a lo largo del tiempo definitivamente hubo oportunidades de intervención, pero yo estaba en este espacio tan raro del matrimonio infantil. Entonces, algo estaba claramente mal, pero yo estoy casada y mi esposo es mi guardián. Entonces era algo bien raro. Así que al pensar, ¿qué hace su organización si se encuentra algún menor que está en un matrimonio y parecería que necesita ayuda? Pues sería maravilloso preguntarle a ese niño, oye, ¿tienes moretones o algo está pasando aquí? Obviamente lejos del disque esposo que lo apoya, ¿no? Para que tengan un espacio seguro donde responder. Nosotros lo hicimos aquí y yo he hablado con todos los centros de cuidado infantil a lo largo del estado que no se daban cuenta que el matrimonio infantil era algo. Fue más como pedirles que lo hicieran, y si surgía decían: "Ay, qué raro, a lo mejor es la única vez que tendré que lidiar con esto". Hace 6 años el Departamento de los Servicios Infantiles también dijeron algo así como: Son momentos rarísimos, pero ha seguido sucediendo y sucediendo". Y no teníamos esa conversación de cómo responder. Otra área es si tenemos a alguien que es menor de edad, que esté preocupado de ser forzado en un matrimonio, llevado al extranjero. En Indiana tenemos muy pocos refugios, escasez tenemos. Entonces, ¿cómo se ve? Si hay algún tipo de acuerdos adicionales o protocolos que podemos instituir para estas áreas. Específicamente los consejeros de las escuelas, capacitarlos para que puedan reconocer un potencial de matrimonio infantil, sobre todo porque es algo que puentea. A lo mejor tienes gente que se va a graduar pronto o que a lo mejor va a cumplir los 18 durante su preparatoria y quieren determinar sus siguientes pasos en la vida o la universidad, y tú sabes que quieren hacerlo y de repente son forzados a un matrimonio donde su familia ha sido muy coerciva y los forza y usa tácticas para hacerlos sentir que no tienen elección y cuáles son sus siguientes pasos. Y también al final, los niños normalmente no quieren acusar a sus padres o a sus líderes religiosos de la comunidad o a personas, o no tienen con quién ir al entrevistar y, por ejemplo, acusar ante la policía. Sin embargo, el tener conversaciones con la policía, tal vez para poder mover a ese niño y preguntarle qué está pasando en vez de que estén los padres ahí o quienes los cuidan pintando la imagen del problema de un niño que está huyendo, sino entender por qué está huyendo el niño, cuál es la situación, y también asegurarnos de estar utilizando intérpretes profesionales y no miembros de la familia o de la comunidad. Y al final del día, pues sí, escuchar a los niños y preguntarles, ¿no? ¿Qué está pasando? Vienes y estás lidiando con muchos temas psicológicos o muchas enfermedades venéreas. Hay que ver, ¿no? Porque el tema de que estén en un matrimonio no significa necesariamente que quieran ese tipo de contacto. Así que esto puede causar problemas muy importantes, pero como ya dije, es un espacio muy raro, así que agradezco a todos los que han venido.
porque el saber exactamente cuáles son las leyes de sus estados y las posibilidades en los estados que están juntos, y el saber que a lo mejor pueden encontrar niños o individuos en esta situación, y el preguntarle, ¿no? ¿Qué necesitas ahorita? ¿Qué puedo hacer por ti? Y generar esa relación y poder ser ese lugar seguro, confiable. A lo mejor si el niño, el menor, no está listo para irse de una situación, por lo menos saben que hay alguien que entiende dónde está, que no los juzga, que no piensa que es raro, y posiblemente puedan acercarse después si tienen la oportunidad o logran hacer el movimiento. Muchas gracias, Genevieve. Agradezco que lo hayas mencionado y que desde tu cúmulo de experiencia de trabajar en la intersección del apoyar a la juventud, a los niños, que de alguna manera se han visto afectados por la trata o la intersección con el matrimonio forzado y la trata del perpetrador de utilizar el matrimonio como herramienta. No siempre es el caso, pero es sumamente importante que sepamos. Incluso si no es el caso que uno tenga, pero el potencial de que esto pudiera ser lo que sigue, o la capacidad tal vez de utilizar esos recursos de trata parece menor. Yo sé que la trata, los refugios han sido de los lugares más flexibles en nuestro trabajo con la juventud y los menores, así que es útil que aunque no queramos etiquetar una situación de una forma diferente a lo que ese sobreviviente, esa persona impactada quiere. También es nuestro trabajo nombrar los beneficios que probablemente pudieran obtener si esas conexiones se hacen. Y claro que entender también que las cosas pudieran cambiar, así que tuvieran una mejor comprensión de la historia, de su trauma que ha pasado, que pudo haber sucedido y demás. En cuanto a trabajar con los menores, yo creo que una de los temas, de las preguntas más frecuentes es: ¿qué significaría decir no al matrimonio? ¿Qué significaría para ti? Yo puedo presuponer mil cosas, puedo tener muchas ideas respecto a esto, pero ¿qué sería para alguien, por ejemplo, alguien que a lo mejor la sacan de la escuela, o cómo saber que esto fue lo que sucedió a mi hermana, o me van a mandar a tal estado, o me van a mandar a este país, o me van a forzar a cuidar a la familia de mi cónyuge y tengo que trabajar en su tienda y no me van a pagar porque esto es lo que ha sucedido a mi primo? No sé qué es lo que va a suceder, cuál es el riesgo que perciben si dicen que no, y cómo mantener una forma de comunicarse abierta o tener algún tipo de plan de tal manera que se puedan comunicar con ellos conforme están tratando de encontrar la mejor forma de ayudar. ¿Y qué pueden hacer si no se apegan a eso? Es decir, si tú tienes un plan y dices, bueno, vamos a hablar los jueves a la 1, pero esa persona no llama. ¿Tienes ya o has hablado de un siguiente paso? Si no me llamas, puedo suponer que estás en peligro y puedo yo buscarte para ver, no sé, dependiendo cuál sea tu rol en la vida de esta persona menor. La idea tal vez de acercarte a los padres, de instruir a los padres, de brindarles educación, tal vez no sea algo que salga muy bien. Quiero decirlo, para algunas personas sí pudiera ser útil, esa intervención puede ser útil, pero en realidad depende de la motivación específica del caso y lo que ese padre o familia valora y respeta. Hay algunos que les va a encantar escucharlo de personas que tienen antecedentes y fe similares, y hay algunos que no les va a encantar en lo más mínimo el que tú sepas tal o cual situación de una familia. Así que es importante mencionar que hay que tratar cada caso de forma única, viendo que ese individuo, que esa familia, que respetan.
pero tener una mejor comprensión de la percepción que tiene esta persona, del menor, de lo que está sucediendo. Ser curioso y no acusar, no estamos pidiendo que sepan todo de todo. Solo tenemos ciertas herramientas para nuestro trabajo como defensores, así que creo que es importante utilizarlos, no meterte en otras, ni siquiera con tus propios colegas, si vienen de los mismos antecedentes o creencias. No presupongas que van a ser útiles, no presupongas que esa persona joven quiere a alguien de sus propios etnicidad o fe que sepa qué está pasando. Entonces es importante que tanto como puedas le des a esa persona o le permitas que maneje la situación tanto como sea posible. Y claro que cuando trabajas con la juventud tienes que ser muy claro en los límites de tus mandatos y qué es lo que de verdad puedes hacer y cuándo tienes que reportar y demás. Estas son algunas preguntas que puedes hacer y con gusto podemos revisar sus propios protocolos. Genevieve y yo, así como los demás que son socios, hemos trabajado en una guía que incluye más tips y preguntas para trabajar con las personas y esperamos seguir centrándonos en la juventud en específico y programar una mesa redonda en el próximo mes o algo para los servicios juveniles, para los proveedores, de tal manera que podamos comprender mejor cómo es que surge esto en tu trabajo y cuál sería la mejor forma de ayudarte. Estamos aquí para apoyar y pues con esto voy a dejarnos. Creo que es una maravillosa diapositiva que surgió de un comentario que dijo un sobreviviente. Entonces, si asumimos cosas, dejamos a la gente con muy poquitas herramientas, si asumimos cosas, incluso si cultivamos en nuestra propia comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado, entonces nunca son todas las familias el utilizar la cultura o la idea de cómo las cosas se hacen en una familia o en esa familia. Nunca es una excusa. Es cierto, algunas veces simplemente no sabemos lo que no sabemos. Y bueno, como ya dije, si estamos llegando sin juzgar, sin una actitud de no juzgar, ni un punto de vista, es más factible que nos sintamos más cómodos, que se sientan más cómodos abriéndose con nosotros. Me encanta este siguiente punto, que es que la persona puede amar muchos aspectos de su cultura, religión, familia y comunidad, pero aún así probablemente pudieran querer algún aspecto de lo que esta familia está empujando a que paren. A lo mejor sienten que algunas tradiciones o expectativas han llegado a su fecha de caducidad. Creo que esto es muy poderoso. Esta persona joven, si tú crees que trabajando con alguien donde hay intersección específica a la cultura, que esta persona joven también está en esta cultura y que puede decir, oye, no, de hecho no quiero esto en mi vida. Creo que esto es muy poderoso y también para nosotros respetarlo, nombrarlo y ver nuestro rol como una persona informada sobre el trauma y esperemos mantener la mente abierta y la comunicación y compartir los recursos como nosotros, Genevieve y otros. Y si no pueden compartir porque no se les permite, entonces contáctenos y con gusto trabajaremos con ustedes directamente y les daremos algunos tips. A lo mejor haremos algunas conexiones para ustedes a través de la gran red que tenemos y que hemos creado a lo largo de la última década. Así que bueno, agradezco muchísimo el tiempo de todos. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pausa ahora. Ya sé que nuestros intérpretes están trabajando muy duro. Me estoy asegurando de que tengan todo listo. Muchas gracias a nuestros intérpretes y vamos a ver si hay alguna pregunta o algo que se nos haya pasado. Genevieve, ¿tú o Shana ven algo? Creo que explicamos las cosas extremadamente bien. Bueno, muchas gracias a todos. Sé que fue muchísimo,
voy a compartir. Hemos hecho esta capacitación en diferentes formas. Una que se enfoca en la introducción del matrimonio forzados, 2 horas en el que damos más información sobre los datos y las evaluaciones de campo, los proyectos de asistencia técnica y asistencia en nuestra sitio web preventforcemarriage.org. Pueden tener una capacitación. Hay una segunda parte en la que se entra en detalles sobre el matrimonio infantil, los aspectos legales y algunas maneras en las que los estados están abordando el matrimonio de, de, de matrimonio infantil. Por ejemplo, Texas incluye en la definición de abuso infantil el matrimonio forzado. Hay muchas maneras en las que la gente está resaltando el daño y este tipo de abuso. Y estamos aquí para ayudarles. Entonces, si ustedes notan que tal vez mis documentos de evaluación o de ingresos, tal vez puede haber algo que puedo agregarle para que resalte la relación entre el matrimonio y la violencia violencia familiar y esas intersecciones. Por favor, contáctenos. Tenemos folletos, consejos. Entonces, si quieren materiales, les puedo mandar muchos materiales por correo electrónico. Y si quieren hablar con Jana Viv sobre su trabajo específicamente, con la colección de trata y el apoyo que este trabajo que ella ha estado haciendo en el que resalta la intersección entre la trata y el matrimonio forzado. Por favor, llámeme y yo con gusto los conecto con Genevieve. Aprecio el tiempo de todos. Mil gracias, Copa. Muy bien.